Por el interbloque Cambiemos, tiene la palabra el diputado Luis Petri. Gracias, señora Presidente. La verdad es que cuando uno escucha al miembro informante del Frente para la Victoria, no puede caer más que en el asombro. Yo no sé si a los que hoy son opositores y hasta el 10 de diciembre fueron oficialistas, tienen problemas temporales de memoria, si tienen alguna enfermedad que está afectando, recordar hechos claves en la política argentina. Y uno de los hechos claves que signó la gestión anterior fue la discusión de la ley de medios. Y hoy gratuitamente y graciosamente, como si no existiese un pasado, como si no existiesen versiones taquigráficas, como si los antecedentes no fuesen públicos, se nos viene a decir que esta sesión, entre otras cosas, es nula porque fue convocada con quizás 15 minutos de demora respecto de el horario que inicialmente tenía prevista la sesión. Yo le invito al diputado preopinante, que en su alocución hacía referencias históricas, a que revise la versión taquigráfica del tratamiento de la sesión de la Ley de Medios en la Cámara de Diputados. Porque allí, para sorpresa de él, y avalando su teoría de nulidad por el transcurso del tiempo reglamentario, le quiero informar que esa sesión especial fue convocada el 16 de septiembre del 2009 y fue una sesión plagada de irregularidades. Más de 30 cuestiones de privilegios se discutieron al momento de esa sesión. Pero fíjese que hay un dato curioso, fue convocada a las 10 horas. Y cuando uno revisa, esto es algo muy simple, lo piden información parlamentaria, es un trámite muy rápido. Cuando uno revisa el comienzo de la sesión, dice en Buenos Aires a los 16 días del mes de septiembre del 2009, a las 11:23, 1:23 después de haber sido convocada esta ley de la democracia que tanto se jactó el kirchnerismo, que garantizaba la pluralidad de voces, la democracia y la libertad de expresión. Con los mismos argumentos que el diputado preopinante esgrime, que es nula esta convalidación de este decreto, podrían haber sido utilizados para nulificar también el tratamiento de la Ley de Medios y Servicios Audiovisuales. Y lo cierto, señora Presidenta, es que este decreto de necesidad y urgencia cumple con los requisitos formales y sustanciales que la Constitución establece en el artículo 99, inciso 3. Primero, porque existían efectivamente circunstancias excepcionales que imposibilitaban el trámite ordinario de las leyes. Estaba asumiendo un gobierno, el Congreso no había sido convocado, había necesidad y urgencia de dictar un marco regulatorio transitorio, porque el propio decreto reconoce que es un marco regulatorio transitorio que modificaba no completamente las leyes 26.522 y 27.078, sino que por el contrario establecía modificaciones que posibilitaran, que permitieran la aplicación de una ley que hasta ese entonces mal se había aplicado y poco se había aplicado, y cuando lo había hecho había sido sesgada y direccionada contra un multimedios en la República Argentina. Pero yo escucho a los miembros de la oposición, particularmente a los miembros del Frente para la Victoria, y pareciera ser que la ley de medios tiene una categoría supralegal. Pareciera ser que para modificar la ley de medios en la República Argentina o la ley de contenidos audiovisuales en la República Argentina se necesitaran mayorías calificadas. Si tanto les importaba
la regulación de los medios audiovisuales, deberían haber modificado la Constitución. Porque de lo contrario, al no ser una materia vedada por la Constitución, y yo los invito a que lean y repasen rápidamente, lo pueden hacer en 4 o 5 segundos, el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, cuando establece cuáles son las facultades prohibidas por este Congreso, por el Poder Ejecutivo a la hora de los dictados de decretos de necesidad y urgencia. Y claramente el constituyente del 94, y aquí hay que hacer una aclaración, constituyente del 94 en el que participó la hasta entonces presidenta, hasta el 10 de diciembre, Cristina Fernández de Kirchner, estableció 4 materias vedadas para los decretos de necesidad y urgencia, porque eran trascendentes, porque en definitiva requerían la necesaria participación del Congreso que cumpliera con el proceso de formación y sanción de las leyes, y por lo tanto la materia penal, la materia tributaria, el régimen de partidos políticos, la materia electoral, no podían ser dictadas por decretos de necesidad y urgencia. Y la pregunta que todos nos hacemos, el constituyente del 94, ¿algo dijo respecto de la imposibilidad de dictar decretos de necesidad y urgencia respecto de los contenidos audiovisuales o las TICs? Nada dijo, y por lo tanto nosotros consideramos que es una de las materias, dados los requisitos y las circunstancias excepcionales, la necesidad y urgencia, que el Poder Ejecutivo puede avanzar. Pero además de ese constituyente del 94, hay que recordar que la autora de la ley que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia, la ley 26.122, fue la propia Presidenta de la Nación, que estableció el procedimiento, que dispuso y reglamentó la norma constitucional del artículo 99, inciso primero, inciso segundo, inciso tercero, y dio acaloradas discusiones en defensa de la validez de los decretos de necesidad y urgencia, equiparándolos a las leyes. Y por si esto fuera poco, porque uno podrá decir, este gobierno introduce la novedad legislativa de dictar decretos de necesidad y urgencia respecto de contenidos audiovisuales, lo cierto es que el propio kirchnerismo lo hizo. ¿O qué hizo Néstor Kirchner en el 2005 cuando prorrogó por 10 años las licencias de radios y TVs en la República Argentina, si no fue a través del dictado de un decreto? ¿O qué hizo la propia Presidenta de la Nación cuando ya se había sancionado la ley de medios en la República Argentina y dictaba el decreto 319 del 2012? ¿Qué hacía ese decreto 319 del 2012? Prácticamente reconfiguraba la composición del directorio del AFCA e introducía un director, pero no era cualquier director, era un superdirector con derecho a veto. Y esto claramente atentaba contra la propia ley que el kirchnerismo había sancionado, y esto fue previo a la asunción de Sabatella como encargado del AFCA en la República Argentina. Entonces, señor presidente, hay antecedentes legislativos, hay decretos firmados por el anterior gobierno, estamos dentro de los parámetros que la Constitución exige. Y en algo coincido con el diputado Clery, hay que dar la discusión política. Y sí, sin lugar a dudas, hay que dar la discusión política de esta ley. Ahora, yo quiero que me diga el kirchnerismo, y van a tener la oportunidad en esta sesión de hacerlo, que nos rindan cuentas de la ley de medios, que nos rindan cuentas de la pluralidad de voces y la democratización de la palabra en la República Argentina. La verdad que yo cuando menciono estos emblemas y estos eslogan grandilocuentes que caracterizaron durante más de una década el kirchnerismo, porque hablaban de democratización de la palabra y en definitiva lo que buscaban era decididamente desguazar y destruir un medio en la República Argentina, o cuando hablaban de democratizar la justicia era porque la querían cooptar, o cuando hablaban de argentinizar YPF era porque le querían entregar el negocio a algunos amigos del poder. A mí la verdad me da escalofríos estos grandes eslogans que utilizaron durante más de 12 años el kirchnerismo. Pero lo cierto es que es verdad que fue una ley de la democracia, que es verdad, pero que no tuvo una amplia mayoría como aquí se dice. Y estas leyes de la democracia, muchas de ellas, más de miles, han sido modificadas
no obstante haber sido sancionadas por el Congreso de la Nación. Y el AFCA, porque tenemos que hablar del AFCA, tenemos que hablar de este organismo de control de la ley de medios. Y la verdad que cuando repasamos las funciones que tiene por ley de medios, nos damos cuenta que, en definitiva, fueron muy pocas las funciones que efectivamente cumplió como organismo de contralor. Pero sí cumplió con el fin ideológico que tenía el AFCA. Sí cumplió con el fin ideológico que tenía los que impulsaron la ley, que era disciplinar a los medios que osaran contradecir al gobierno, que osaran criticar al gobierno y por el contrario establecer premios y estímulos a los amigos del poder. Claro, ¿por qué surgía esto? Porque el gobierno partía de la premisa equivocada de que todo aquel medio que no se subordinara, que todo aquel medio que manifestara algún tipo de reparo, algún tipo de crítica, algún tipo de observación, era un medio opositor. Entonces, para nivelar la balanza, para equilibrar la ecuación, teniendo en cuenta que habían medios y periodistas que ejercían efectivamente la libertad de expresión y la libertad de medios, había que equilibrar esa balanza constituyendo y construyendo un pool y un holding de medios amigos. Y esto es lo que hicieron con la ley de medios en la República Argentina. En el mundo, señora presidenta, no es casual que al periodismo se lo considere el cuarto poder. No es casual. Digo, todos mencionan que es el cuarto poder. Incluso algunos dicen que es un suprapoder. Lo cierto es que para el kirchnerismo y en estos 12 años de gobierno kirchnerista, el gobierno anterior intentó hacernos creer que no era un cuarto poder, sino que terminaba siendo un apéndice o de oficialistas o de opositores. Y era conteste con el relato, claro que era conteste. Porque si habían críticas, si habían observaciones, si habían objeciones, si el periodismo osaba investigar, rápidamente era rotulado de cipayo, rápidamente era rotulado de la corpo, rápidamente y sin siquiera detenerse en la crítica, sin siquiera detenerse en la investigación periodística, era descartado de un plumazo. Y esto era conteste con el relato. Era conteste con este relato y esta realidad ficcionada que desde el 25 de mayo del 2003, desde el anterior gobierno, se pretendió instalar en la República Argentina. Prácticamente no había pasado. No había un pasado que contar porque se había refundado la República Argentina con Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003 y venían los prohombres, no solamente de la patria con Néstor y Cristina, sino también los prohombres defensores de la libertad de expresión y de la libertad de medios, los Rudy Ulloa, los Lázaro Báez, los Cristóbal López. Todos estos eran los grandes beneficiarios y fueron los grandes beneficiarios de, en definitiva, la gestión de medios del gobierno anterior. Se me está agotando el tiempo, señora presidenta, pero yo quiero mencionar, y esto no es un trabajo propio, sino del expresidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, el doctor Gil Lavedra, que hacía un raconto rápido de los incumplimientos, los innumerables incumplimientos de la ley de medios, y hablaba de la ausencia de la comisión bicameral, que nunca funcionó como establecía la ley, que debería haber recibido un informe anual por parte del Consejo Federal, que tampoco existió. La ausencia de los informes que la ley establecía en manos del AFCA, en donde se debía analizar la adecuación, porque había exigencias de adecuación para unos, para los medios que calificaban como opositores, para la corpo, pero para los amigos no. Porque se prohibían las transferencias para los medios que el entonces oficialismo calificaba como corpo, pero para Cristóbal López, para la adquisición del multimedios de Haddad, no hubo ningún tipo de reparo. Entonces, cuando yo escucho que estaba garantizada la pluralidad de voces, que estaba garantizada la democratización de la palabra, era una pluralidad de voces entre los amigos del poder, porque ellos sí la tuvieron garantizada. Y mire, señora presidenta, si no la tuvieron garantizada, la democratización de la palabra no solamente se genera con instrumentos legislativos como una ley de medios que nosotros proponemos reformar y proponemos que este Congreso
sea protagonista de esa reforma. Y queremos que este Congreso del debate, pero también la democratización de la palabra se da con el otorgamiento de la pauta oficial, porque el otorgamiento de la pauta oficial, si es arbitraria, termina castigando y premiando conforme a la cercanía o la lejanía que tienen los medios de comunicación con el poder. Y fíjese, con esto voy a ir terminando, el grupo más premiado, que está cerrando prácticamente, porque claro está, no se puede sostener sin pauta oficial. El grupo 23, el grupo de Spolkey y Garfunkel, recibió 384 millones de pesos en pauta oficial. Alba Visión, 331 millones de pesos. Telefe, 311, UNO, 248. Y recién en quinto lugar, claro, el demonio. En sexto lugar, la Corpo, el demonio, el grupo Clarín, con 158 millones de pesos. 3 veces menos que el grupo 23. De esta manera el kirchnerismo garantizó la pluralidad de votos. Y yo por último les digo, señora presidenta, y con esto concluyo, mucho se está discutiendo la figura del arrepentido de la República Argentina. Y así como existe una figura del arrepentido con naturaleza penal, también existen connotaciones religiosas y hasta políticas del arrepentido. Yo los invito a los miembros del Frente para la Victoria que se arrepientan políticamente de esta ley porque fue un desacierto, porque se premió amigos, porque no se garantizó la pluralidad de voces, sino que lo único que se hizo es intentar amordazar a todo medio que discutiera las políticas oficiales. Nada más, señora presidenta. Gracias, diputado.